Shabbat Shalom, toda la bendición de nuestro Hakadosh Baruj Hu, y se acerca la parashá número 40 que lleva por nombre Balad. Esta es una parashá muy interesante, muy profética, mucho para profundizar. Tengo un título porque es el tema de hoy, los altares de Bilán, cuando los sacrificios no cambian la voluntad de Hashem. Pero como siempre vamos a hacerlo con la bendición de nuestro Hakadosh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu milkot ba'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yud-He Bat-He, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su bendita Torah. Los altares de Bilán es el tema de hoy porque el año pasado hablamos cómo fue contratado, aunque vamos a hacer un pequeño resumen para poder entrar en este tema de los altares de Bilán, cuando los sacrificios no cambian la voluntad de Hashem. Esta parashá la vamos a encontrar en el libro de Bamidbar, capítulo 22, terminando en el capítulo 25, pasuk 9. ¿Cómo se llama la parashá? Balad. La raíz probablemente es Balad. Está conformado por las letras Bet, Lamen y Kof. La Bet, que significa casa, interior, familia. Lamet significa autoridad, enseñanza, dirección. Y la letra Kof, lo oculto, lo espiritual, lo que está detrás de lo visible. Y algunos estudiosos relacionan el nombre con la idea de devastar, vaciar o destruir. O sea, aparentemente ese es el significado. Balán representa proféticamente a quien intenta destruir aquello que Elohim ha bendecido. O sea, te llegan a decir, sos un Balak. Ahí, te dicen de todo. Vamos a hacer un pequeño resumen. Balak era el rey de Moab. Él observa que el pueblo de Israel estaba derrotando a todos y siente temor. Pero en lugar de atacar directamente, contrata a Bilán. En la Reina Valera la vas a encontrar como Balán. ¿Para qué lo contrata? Para maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, cada vez que Bilán intenta maldecir, Elohim transforma la maldición ¿en qué? En bendición. Al no poder destruir al pueblo de Israel, él utiliza una estrategia. Obviamente el rey de Moab se enoja porque en vez de maldecir, lo que hizo fue bendecir al pueblo de Israel. Por lo tanto, lo que el rey de Moab le había ofrecido, los regalos, todo lo que le dijo al principio, léanlo, están en el primer capítulo, se enojó y no le quiso entregar. Antes de irse, Bilán, el profeta, vamos a ver si es un mal profeta o un buen profeta, si era de Hashem o no era de Hashem, le da una estrategia de seducción y de idolatría en Baal Peor. O sea, no pudo con las maldiciones, ¿sí? Y al final le dice, bueno, yo te doy esta estrategia para que hacer tentar al pueblo de Israel y hacerlo caer. Para esto hay que leer toda la parashá completa. Yo te estoy dando un pequeño resumen. No voy a hablar hoy de la estrategia, voy a hablar solamente del significado de los altares. Son 7, son 21. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Muy buen tema. Ahora, esta parashá enseña un principio importante, espiritual, y es que lo que Elohim bendijo no puede ser maldecido. Es más, Bilán declara en el capítulo 23, pasuk 8, dice, ¿cómo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿Sabes lo que sucede? Es que la protección divina sobre Israel no dependía de la fuerza militar,
sino del pacto, el que muchos rechazan, el que dice ya estamos bajo la gracia, ya no estamos más de la ley, desechamos la Torá. Tu protección, tu bendición, tu salvación depende del pacto, de la obediencia al pacto. Hay que entender qué fue lo que quiso decir la gracia, lo que le llaman la gracia, que en realidad es la misericordia, es la bondad. ¿Qué bondad? De llamarte nuevamente, de darte una oportunidad de vida. La Torá no ha sido abolida. El enemigo cambia de estrategia. Cuando las maldiciones fallan, aparece la tentación. ¿Qué apareció primero? Cuando Bilán le pide hacer los altares. Quiso hacer maldiciones, pero fracasa. ¿Qué viene después? La seducción. Y pasa algo impresionante. La seducción sí funcionó. Y esto nos trae una verdad muy profunda. Muchos caen no por persecución externa, sino por compromisos internos. En este martes en el grupo Mujeres de Torá estuvimos hablando de lo que es blasfemar. Anteriormente, por lo menos yo tenía un concepto, uno solo. Una vez que empecé a buscar desde el hebreo y desde la Torá, salí del engaño y he comprendido muchas cosas. Entonces, primero ataca con maldiciones, las maldiciones fracasan, pero luego el pueblo es seducido y funciona. Los sabios observan algo muy importante, algo interesante, y es que Balac teme a Israel, aunque Israel no tenía intención de atacar a Moab. Lo que sucede acá es que el miedo exagerado suele hacer que una persona vea enemigos donde no los hay. Y eso pasa en nuestra propia vida. En Midrash Rabbah, los sabios enseñan que Balac y Bilán, acordate, Balac es el rey de Moab, Bilán es el profeta o Balaán, ¿no? Representan dos fuerzas. Balac representa el temor y Bilán la manipulación espiritual. ¿No te ha pasado que vos te preparás, estudiás, te encerrás solita y empezás a estudiar, a orar, a buscar la conexión con Hashem? Y hay otras personas que empiezan a enojarse, a envidiar, a tener celo por esa conexión que vos tenés con Hashem. Bueno, ese es Bilán. Cuando Balac y Bilán, acordate, Balac el temor, Bilán la manipulación espiritual. Cuando estos dos se unen, intentan alterar el propósito divino. En el capítulo anterior, que no estamos hablando hoy, la burra ve más que el profeta. Eso tiene un significado, ¿no? Uno de los relatos más sorprendentes, y es que la burra ve a Bilán, la burra de Bilán, perdón, ve al Malak, al ángel. Pero Bilán, siendo profeta, no lo ve. ¿Sabes por qué? Siendo un profeta, porque estaba cegado por sus propios deseos. Es sabido que el orgullo puede volver ciego incluso al más sabio. Por eso, ego, orgullo, vanidad, soberbia, no debe estar en una persona que tiene la Torá en su corazón, o por lo menos que nos estamos limpiando cada día. No debe haber esto, es lo primero que debemos aprender. En un nivel Sod, que es un nivel profundo, Bilán representa el alma dividida. Bilán conocía la verdad, o sea, el profeta. Él sabía que Israel era bendecido. Sabía que Elohim no quería maldecirlo, pero igualmente siguió buscando una manera de obtener la recompensa de Balac,
que le ofreció muchas cosas. Bilam pronuncia una de las profecías más hermosas de toda la Torá y dice: cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Acordate que Jacob es el padre de las 12 tribus. Esto lo dije en el estudio, me estoy acordando en la parashá del año pasado. Y es que Bilam buscó las miles y miles de maneras de destruir al pueblo de Israel. Pero en uno de los versículos que no lo recuerdo, pero te lo quiero decir, no sé por qué lo quiero decir, y es que él dice que el pueblo estaba en las tiendas. Bilán haciendo maldad y el pueblo estaba en la tienda. ¿Sabes qué significa? Porque en muchas parashá se dice, y es que cuando dice que estaban en las tiendas, en las carpas, en las moradas, es porque están estudiando Torá, es porque están en obediencia. Entonces ninguna maldición cae sobre un pueblo que tiene pacto, sobre un pueblo que está en obediencia. Y esto me hace recordar quizás personas que pueden hacer brujería, macumbería, muchas de estas cosas negativas, ¿no? Y no pueden destruir a la persona. U otros casos, destruyan a la persona hasta llevarla a la muerte física, al cementerio. Por eso es que los sabios dicen que el 90% de los muertos que están en el cementerio, no hablo muerte espiritual, sino muerte física, es por la envidia, por la quina, el ojo malo. El Mesías habla del ojo malo, allí hará. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Hay personas que te hacen brujería, te hacen macumbería, te prenden vela, te prenden altar, hacen pacto. Y a vos no te pasa nada. O puede al principio caer en una tristeza, una enfermedad, pero no queda el resultado que ellos quieren. Es más, hay un versículo que dice, déjame recordar, es la que encontramos en Isaías 54:17, que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. O sea, no está diciendo que no es que no te va a llegar, sino que no va a crecer, no va a lograr los objetivos, no prosperará. Y entonces acá están esforzándose, ya sea para destruirte o para cerrarte caminos. Y ahí es donde nosotros debemos reflexionar. Estoy intentando resolver algo con mi fuerza cuando Elohim ya habló. Hay áreas donde estoy negociando con la verdad. Estoy cuidando la santidad de mi vida cotidiana. Te voy a decir una frase en hebreo que es una joya. Mastobu ojaleja yakot. Significa, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Esta frase se convirtió en una de las oraciones más conocidas del pueblo de Israel y se recita al entrar a una sinagoga. ¡Qué belleza! ¡Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob! Esta parashá nos recuerda que la mayor protección no está en nuestra fuerza, sino en permanecer fiel al pacto de Elohim. Yo sé que hay muchas personas, bueno, en la doctrina cristiana, católica, piensan que la Torah está abolida, pero me llama mucho la atención los que han vuelto al pacto, dicen, es que Él por su misericordia nos ha salvado. No, por misericordia sí nos volvió a llamar, pero la salvación o el nuevo renacer en tu vida es por el pacto. Porque a mí no me sirve decir, ay, hago una oración de fe y sigo en la misma. Yo tengo que entrar al pacto.
al pacto de Hashem. Por eso que somos injertados, porque volvemos al pacto, a la Torá. Sin Torá no serás salvo. Has perdido el tiempo cantando, bailando, brincando o levantando manos y después haciendo hechicería, brujerías. Veamos el tema de hoy. ¿Cuántos altares construyó? Él construyó, pero quiero que preste mucha atención. Te voy a hacer una pregunta más. ¿7 o 21? Quizás no se ha estudiado profundamente, pero acá dice que él construyó 7 altares y lo hizo 3 veces. Vamos a leer. Primera ocasión, lo vamos a encontrar en Números 23:1. Dice, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros, 7 altares. O sea, primera ocasión, ¿qué dice? Edifícame 7 altares en la primera ocasión. Vamos a la segunda ocasión, 23:14. Y lo llevó al campo de Sofín y edificó 7 altares. ¿Cuántos van? 14 altares. Tercera ocasión, en Números 23:29. Dice, edifícame aquí 7 altares. Vos lee el versículo completo. Otros 7 altares. Entonces, 7 altares por 3 serían 21 altares que hizo Bilán. O sea, que le mandó a Balaam que preparara. 21 novillos y 21 carneros. Ahora la pregunta es, ¿por qué tanto sacrificio? Lo que pasa es que Bilán intentaba obtener una palabra distinta de Elohim mediante rituales repetidos. Sin embargo, la voluntad de Hashem no cambia por la cantidad de sacrificio. Y nos enseña algo muy importante, que no es la multiplicación de actos religiosos lo que mueve a Elohim, sino la obediencia y la rectitud del corazón. Ay, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo celebro Shabbat cada sábado, yo estudio la Torah todos los días, pero no estás ni en obediencia ni en una rectitud de corazón. Por eso es que Bilán intentaba por todos los lados obtener una palabra de Elohim a favor del rey de Moab. Ahora, algunos comentaristas enseñan que Bilán buscaba acumular méritos para justificar una maldición, pero Elohim transformó cada intento en bendición. Yo iba a colocar el tema de la bendición, pero me parecía como un tema diferente. Si este año hablo de las maldiciones, vamos a profundizarla. Baruch Hashem, que me permite el otro año hablar de las bendiciones. Pero ustedes lo pueden leer en esta parashá. A ver, el 23:20 dice, he recibido orden de bendecir. Él ha bendecido y yo no lo puedo revocar. La voz, la autoridad es de Hashem. Venga quien venga, vos estás en obediencia y en rectitud de corazón, nadie puede maldecir. Se levantarán contra vos, pero no prosperará. Entonces, ¿cuántos altares construyó en cada ocasión? 7. ¿Cuántos altares construyó en total durante toda la historia? 21. Los sabios señalan que Bilán y Balaam fueron cambiando de lugar, esperando desde otro sitio
que Elohim permitiera la maldición, pero cada vez Elohim transformó la maldición en bendición. Es como cuando vos estás vigilando a una persona. Lo miro de este lado, nada, no cae. Lo miro del otro lado, le hago tentación y la persona no cae. Así están muchos en este tiempo, por envidia, por celo. Y es interesante porque siempre aparece el número 7 repetidamente. Acordate que significa plenitud o completitud. Bilán intentó usar una forma completa de sacrificio utilizando el número 7, pero aún así la voluntad de Hashem prevaleció sobre sus planes. Me surge esta pregunta. Yo dije, tengo que leer y leer el Misdra para poder entender qué quería lograr Bilán con estos altares. Que el Eterno cambiara. ¿Qué es lo que él quería? Imagínate vos, Hashem es la máxima autoridad, es la supremacía, es todo. Mato una gallina, mato el hígado y todas las cosas que utilizan. Y Hashem puede decir sí o puede decir que no, ¿verdad? Y es una pregunta muy fuerte. La Torá muestra claramente que Bilán sabía que Elohim había bendecido a Israel, pero aún así él siguió persistiendo, intentando encontrar una manera de satisfacer el deseo de Balac. Él ofrecía sacrificios, esperando recibir una nueva palabra y una nueva autorización para maldecir al pueblo. Y cada vez que cambiaba de lugar pensaba que quizás desde otra perspectiva Elohim lo iba a permitir. Y es por eso que él creó varios puntos distintos. Ahora, entendamos esto, no es que Bilán no estaba tratando de cambiar a Elohim, porque en el fondo sabía que él no cambia. Elohim tiene una determinación, su sí es sí y su no es no. ¿Y cómo lo confirmamos? En Bamidbar 23:19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ay, pero a mí una vez yo estaba enferma y la palabra era muerte y el Padre me revivió. Ahí está la obediencia y el propósito divino de Hashem. Pero estamos hablando de esto que estaba haciendo Bilán. Porque Hashem hace como él quiera. Si puede hacer renacer una vara en una noche que dé raíz, que dé flores, que dé fruto, él lo puede hacer. Lo que pasa es que Bilán estaba buscando esa brecha, ese huequito para poder juzgar al pueblo de Israel. Los sabios dicen que Bilán conocía momentos de juicio celestial y esperaba coincidir con uno de esos momentos para maldecir a Israel. Fíjate, Bilán no era israelita, pero era profeta. Maldijo, hizo altares, pero Hashem mostró misericordia. Por eso es que todas las maldiciones que hizo se convirtieron en bendiciones. ¿Qué nos da esta enseñanza a nosotros? La enseñanza no es que los sacrificios fueran malos, sino que ningún ritual puede torcer la voluntad de Hashem. Estos altares de Bilán nos recuerda que más sacrificios no cambian la verdad, más insistencia no cambia lo que Elohim ya determinó. La obediencia vale más que la manipulación espiritual. Y esta es una gran lección de Balac. Cuando Elohim bendice, ninguna fuerza externa puede revocar esa bendición. El verdadero peligro para Israel no vino de las maldiciones de Bilán, sino de apartarse del camino de la Torá en Baal peor, es lo que le estaba diciendo al principio. Las maldiciones no pudieron destruir al pueblo de Israel, pero después fue seducido. Después viene la otra para allá que continúa con
con esto donde creo que es Pinhá, destruye a unas mujeres. No me voy a adelantar, pero sí quiero que te quede claro. Fue contratado Bilán para destruir al pueblo de Israel. Hizo lo que hizo, altares, 7 vacas, 7 todo. No pudieron porque estaba la voluntad de Hashem. O sea, ¿qué indica todo esto? Que el pueblo estaba en rectitud de corazón. Una vez que hay una seducción de mujeres fuera de la Torá, el pueblo peca. Así que estate pendiente a la otra para allá. Bueno, ya dije que no iba a hablar de las bendiciones. Yo leo y escucho, ¿no? Que dicen que Bilán es un falso profeta. Bueno, vamos a hablar de eso. Te doy mi concepto. Ese don profético que tenía Bilán proviene de Hashem, proviene de Elohim. Y te lo pruebo. Las escrituras muestran que Elohim le hablaba y que Bilán podía recibir mensajes verdaderos. Por ejemplo, Bamidbar 22:9 dice, y Elohim vino a Bilán. No es que dice, Satán vino y le habló, el hombre malo vino. No, dice Elohim. Yud Hei Bat Hei vino a Bilán y le habló. En el versículo, capítulo 23:5 dice, Yud Hei Bat Hei puso palabra en la boca de Bilán. ¿Cómo dice las escrituras? Yud Hei Bat Hei puso. No Hasatán, no otra persona, no un hombre, Hashem. Por estos versículos no podemos pensar que Bilán era un falso profeta. Pero yo te voy a explicar algo en el sentido de que siempre recibía revelación y eran auténticas. Pero ¿por qué fue reprendido? Tómalo para tu vida, lo tomo para mí. Porque tener un don o recibir revelación no significa que el corazón esté completamente sometido a Elohim. Los sabios destacan que Bilán tenía conocimiento espiritual, pero también tenía ambición, deseo de honor, deseo de amor por la recompensa que Balat le ofrecía, el rey de Moab. ¿Sí? En otras palabras, su capacidad profética venía de Hashem, claro que sí. Sus motivaciones muchas veces estaban mezcladas con intereses personales. Por ejemplo, el Misdra compara a Moshe con Bilán. ¿Cómo van a decir esto, no? Escuchemos. No es porque sean iguales, sino para mostrar una diferencia. Moshe usó su llamado para servir al pueblo, ¿verdad? Bilán intentó usar su conocimiento espiritual para obtener beneficio personal. Es como si yo tuviera ese don que tiene Bilán o Moshe, ¿no? Y me dice, mira, te doy 2 casas, te doy una moto, un coche. Yo soy amante de las motos. Si vos haces esto con tu don, ahí perdemos delante del ojo de Hashem, que todo lo pesa, que todo lo observa. Nivel Sod. La historia de Bilán enseña que los dones son dados por Elohim, pero el carácter debe ser desarrollado por la persona. Alguien puede tener conocimiento, discernimiento o incluso recibir palabra verdadera y aún así luchar con orgullo, codicia o ambición. Por eso la Torá pone tanto énfasis no solo en los dones, sino en caminar en humildad y en obediencia. Hace ratito te dije que Bilán no era israelita, ¿no? No, él no era israelita y aún así tenía ese don. Él era de Petor, una región cercana al río Éufrates. Lo confirmamos en Números 22:5, fuera de Israel.
¿Qué nos da a entender todo esto? Que Elohim puede hablar al que Él quiera, incluso a personas que no pertenecen a Israel. Otros ejemplos en la Torá: Abimelech recibió advertencia de Elohim en sueño. Faraón recibió sueños proféticos que luego José interpretó. A ver, esta palabra me va a costar. Nebuchadnezzar, bueno, es Nabucodonosor, recibió sueños reveladores. Me pregunto, ¿por qué Elohim le tuvo que hablar justo a Bilam? Veamos qué dicen los sabios, no yo. Los sabios han dado varias explicaciones. Una de ellas es que Elohim quiso que las naciones no dijeran esta palabra. Mira, si hubiéramos tenido un profeta como Israel, no habríamos seguido a Elohim. Si hubiéramos tenido un profeta como Israel, habríamos seguido a Elohim. Así Bilam se convierte en un ejemplo de que recibir revelación no garantiza obediencia. Esta historia de Bilam nos muestra que la relación especial de Israel con Elohim no se basa simplemente en tener acceso a la revelación, sino en el pacto. Yo soy defensora de la Torá. Bilam, el profeta Bilam, tenía revelación. Israel tenía pacto. Y la Torá muestra que el pacto es lo que sostiene la bendición sobre el pueblo. Lo vuelvo a repetir, la Torá muestra que el pacto es lo que sostiene la bendición sobre el pueblo. A ver si es que ya voy terminando, pero te quiero contar algo. Hay un roe dominicano, se llama Mujica. Yo no lo sigo, pero un día, viste, lo empecé a escuchar un ratito y dijo algo que me llamó mucho la atención. El pueblo Yehudá es un pueblo que cumple Torá, pero firme, y son muy unidos. Este roe dice que fue a Israel y empezó a cotizar los talit, ¿no? Va a X negocio y le dice, mira, ponele, ¿no? Cuesta 15,000 pesos. Bien, bien. Va al del frente y cuesta 12,000. Este señor comete el error de decirle, mira, está más barato que el de al frente, porque el del frente lo vende a 15,000. ¿Qué hizo el dueño del local? Dice, no te voy a vender. No te voy a vender. No, pero ¿por qué? Si está más barato, solamente te estoy diciendo que bien, más barato. No, vos no podés hablar de mi hermano. ¡Wow! Esto es hermoso. Y acá somos competitivos. Entre los hermanos Yehudí, entre ellos, cumplen Torah desde el corazón. Por eso es que ellos tienen, inclusive, ellos están muy bendecidos económicamente, aunque algunos no tengan rectitud de corazón. Es claro cuando la palabra dice que los primeros en recibir castigo va a ser el pueblo de Yehudá, pero también son los primeros en recibir bendición. Porque no podemos tener el tupé de hablar mal de nuestros hermanos cuando ellos se quedaron y nosotros nos fuimos a las naciones a ser unos idólatras. Entonces, la Torá muestra, te lo repito, que el pacto es lo que sostiene la bendición sobre un pueblo. Aunque Bilam podía escuchar palabra de Elohim, no podía anular lo que Hashem había prometido aquí en Abraham, Yitzhak y Jacob. Esa promesa estaba fundada en el pacto, no en la opinión de un profeta. No estamos en manos de alguien que te venga a hablar o que te estén haciendo, como dije al principio,
Vos manejate en la obediencia. Vamos a manejarnos en la obediencia del pacto. ¿Cuál es el pacto? La Torá. No te aseguro, porque lo dice su palabra, que si te ponen algo malo en tu vida, no te va a pasar nada. Pero vos lo vas a resistir y vas a salir victorioso. No va a progresar, no prevalecerá. Lo hacen sin la orden de Hashem. Nuestra naturaleza es pecaminosa, por eso entran muchas cosas. El pueblo de Israel se mantenía en las carpas orando, estudiando, entonces, y caminaban con corazón recto y obediencia a la Torah. Y eso es el mensaje de hoy. Que pases un lindo Shabbat Shalom.